Un saludo especial a todos los oyentes. Mi nombre es María Paula y les doy la bienvenida a este espacio donde revivimos historias del pasado. La Constitución de 1991, un nuevo destino para Colombia. Esto es Testigos de Transformación, Voces del 91. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en Derecho Administrativo y Derecho Laboral y una amplia experiencia profesional en diferentes entidades del Estado, quien fue testigo presencial del proceso de la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia. Ella es Alejandra Muñoz Calderón. Bienvenida. Hola María Paula, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y extiendo un saludo para todos los oyentes. Bienvenida Alejandra. He preparado algunas preguntas para ti relacionadas con la Constitución de 1991 y la primera de ellas es: ¿cuál fue el contexto histórico que dio lugar a la Constitución? Bueno María Paula, para ello debemos remontarnos a una época que fue muy difícil y de las épocas más oscuras que vivió el país por cuenta del narcotráfico, donde ocurrieron magnicidios a líderes políticos, a ministros, a policías y militares, a periodistas, atentados terroristas, donde murieron un sinnúmero de colombianos que provocaron tragedia, desolación y desesperanza. Pero hubo un hecho que definitivamente provocó la reacción de todos los estamentos de la sociedad y fue el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se vislumbraba como el futuro gobernante de los colombianos. Una semana después de su muerte, el 25 de agosto de 1989, se organizó una marcha que se denominó la Marcha del Silencio, que fue promovida por los estudiantes de diferentes universidades y colegios y que contó con una multitudinaria participación de la ciudadanía. Todos cansados de la situación por la que atravesaba el país, marcharon en silencio para crear conciencia y expresar sin palabras su desacuerdo por todos estos hechos. Pues bien, precisamente en desarrollo de esa Marcha del Silencio surgió un movimiento estudiantil alrededor del cual comenzó a gestarse la idea de promulgar una nueva constitución para los colombianos. ¿A través de qué? A través del mandato popular, a través del constituyente primario que somos todos los ciudadanos colombianos y a través de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí es cuando se propone la idea de incluir en las elecciones que se realizarían el 11 de marzo de 1990 de una séptima papeleta. ¿Pero por qué una séptima papeleta? Porque ya existían 6 papeletas que eran para elegir a senadores, a representantes, a diputados a las asambleas departamentales, a los concejales, a los alcaldes y a la elección del candidato presidencial por el Partido Liberal. Y aquí puedo decirles que también durante el sepelio del candidato Luis Carlos Galán, es que su hijo mayor, Juan Manuel Galán, le propone al ministro César Gaviria para que se lance como candidato a la presidencia de la República. Bueno, de hecho, uno de sus hijos hoy es candidato a la alcaldía de Bogotá. Así es, María Paula. Carlos Fernando Galán aspira nuevamente a la alcaldía mayor de Bogotá 33 años después del magnicidio de su padre. Continuando con la historia, efectivamente, el 11 de marzo de 1990, la idea de la séptima papeleta pues fue apoyada por los diferentes partidos políticos para ser votada por todos los colombianos. De hecho, como esta séptima papeleta no era oficial, entonces la registraduría pues no implementó un tarjetón
Y puedo contarte que fueron precisamente los medios de comunicación, a través de los distintos periódicos, los que editaron una especie de papeleta para que los colombianos pudieran recortarla y depositar su voto en los comicios. Bueno, ¿y cómo recuerdas ese día? Pues ya que tú lo viviste, ¿cómo podrías describir el sentimiento de las personas? Bueno, pues mira que el primer recuerdo que viene a mi mente es ese interés con el que asistimos a esas votaciones. No tanto para votar por alguno de los candidatos a la presidencia, sino para votar por la séptima papeleta. Pues es que en realidad era una oportunidad de oro para lograr los cambios que requería el país en torno a nuestras instituciones, a las garantías, a los derechos, para adaptar la Constitución a los nuevos tiempos, para introducir mecanismos de participación y de control, para que la Constitución nos incluyera a todos, que tuviera en cuenta a todas las regiones del país y cambiar la concentración por una descentralización. En fin, para hacerla más real a las realidades y a las necesidades del país. Si hubieras tenido la oportunidad de redactar algunos de los artículos de la Constitución, porque tengo entendido que las personas podían enviar propuestas a las mesas que se crearon alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente sobre las enmiendas que consideraban necesarias. Entonces, ¿qué cambios hubieras propuesto? Bueno, los cambios que me hubiera gustado proponer en ese entonces, pues de hecho se dieron. Definitivamente llegaron a las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, dado que en la Constitución de 1991 se introdujeron aspectos que en mi opinión eran necesarios, como por ejemplo el cierre de brechas entre los derechos de la mujer y el hombre, especialmente en torno a la igualdad en oportunidad laboral y salario. Otro aspecto como mecanismos de control político para los integrantes del gobierno a través de la moción de censura como realmente se dio. Aspectos como el reconocimiento de la pluralidad y el abandono de ideologías basadas en la unidad de cultos, de identidad, de cultura, de pensamiento, cuando en realidad somos una diversidad. Había que introducir, por ejemplo, mandatos para la protección de las minorías, del medio ambiente, de los recursos naturales, como justamente se hizo. Entonces, creo que las expectativas que yo tenía en ese entonces respecto a lo que debía incluirse en la Constitución, pues muchas de ellas fueron tenidas en cuenta. A lo largo de los años, ¿en qué aspectos consideras que se ha manifestado la Constitución del 91? Sin duda alguna, pues muchos avances en realidad. Por ejemplo, la acción de tutela, que constituyó una herramienta valiosísima para hacer valer en forma pronta, oportuna, eficaz los derechos fundamentales, la creación de un ente investigador como lo es la Fiscalía General de la Nación y el fortalecimiento de la vigilancia y control de la Constitución con la creación de la Corte Constitucional. Asimismo, instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, pues son ejemplos de muchos logros que se alcanzaron con la promulgación de la Constitución de 1991. Pues muchas gracias, Alejandra, por atender nuestras inquietudes y contarnos los aspectos importantes sobre la Constitución del 91. Muchas gracias, María Paula. Para mí fue un gusto y aprovecho para invitarlos a todos a consultar la Constitución Política de nuestro país, ya que es la norma que sirve de marco a todo nuestro ordenamiento jurídico. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Testigos de Transformación, Voces del 91.